Si ahora mismo sostuvieras un bisturí, abriendo un cráneo humano como si levantaras la tapa de una olla y observando directamente esa masa de corteza cerebral con forma de nuez, descubrirías una verdad escalofriante: tu cerebro no es lo que crees. Es un monstruo gravemente distorsionado, implacable en su afán de supervivencia. Este es el famoso mapa de Penfield, o lo que preferimos llamar el hombre-cerebro en miniatura. Este concepto ha existido en la comunidad neurocientífica durante casi 100 años, pero en la vida de la gente común sigue siendo un secreto completamente ignorado. ¿Por qué es un secreto? Porque si realmente comprendes este mapa, te darás cuenta de que las personas modernas, en su búsqueda de una supuesta mayor capacidad cerebral, han estado comiendo muchísimas nueces, ingiriendo muchísimo DHA e incluso apuntándose a clases de entrenamiento de memoria. Pero la dirección fundamental es errónea. Hemos estado alimentando el motor frenéticamente, pero nadie está revisando el eje de transmisión oxidado, y ese eje de transmisión es tu mano. Especialmente las yemas de los dedos. Hoy no hablaremos de trivialidades de salud vacías ni intentaremos venderte suplementos. Hablaremos de ese patrón grotesco grabado en tu corteza cerebral, y de por qué aquellos antiguos que se sentaban con las piernas cruzadas bajo los árboles, haciendo extraños gestos con las manos, podían estar más alerta que tú, sentado en una oficina todo el día. Primero, retrocedamos a la década de 1930, a Wilder, un neurocirujano de Montreal, Canadá. Penfield estaba de pie frente a la mesa de operaciones. El paciente estaba consciente, pero tenía el cuero cabelludo anestesiado porque el cerebro no tiene receptores del dolor. Esto le permitió al médico comunicarse directamente con el paciente durante la cirugía. Penfield sostenía una sonda con una débil corriente eléctrica, buscando la lesión. Sin embargo, sin querer, estaba dibujando el primer mapa del cerebro humano de la historia. Cuando la corriente tocó suavemente una región en el centro de la corteza cerebral, el paciente exclamó de repente: «Me leíte el pulgar». Penfield lo apartó un poco y volvió a chasquear. El paciente dijo: «Tengo el dedo índice entumecido». Se alejó un poco más, y sus labios temblaban. Este chasquido repetido era como dibujar un mapa en una cueva oscura usando ecolocalización. Finalmente, Penfield conectó estos puntos para formar una pequeña figura aterradora. En esta diminuta figura, las partes del cuerpo no están distribuidas según proporciones reales, sino según el tamaño del espacio que ocupan en la corteza cerebral. El resultado es absurdo. Incluso parecido a un monstruo deforme de una película de terror. Esta figura diminuta tiene manos enormes y desproporcionadamente grandes, especialmente el pulgar, que es tan grande como una berenjena, así como una boca y una lengua enormes. Mientras tanto, el torso, los muslos y los brazos que normalmente consideramos importantes están encogidos al tamaño de una cerilla, incluso más pequeños que el espacio que ocupa un dedo meñique. ¿Qué significa esto? Es como si el presupuesto de un país asignara el 40% a las manos, el 30% a la boca, y solo el 30% restante a los órganos internos y las extremidades. Para el cerebro, eres esencialmente un par de manos gigantes y una boca gigantesca que cuelga de un cuerpo casi insignificante. Esto supone un duro golpe para la autoestima humana. Pero también la verdad evolutiva más cruel. Siempre pensamos que queremos usar las manos, y por eso se mueven. Pero el mapa de Penfield nos muestra una lógica contraintuitiva, en gran medida. El cerebro evolucionó a su forma actual para servir a estas manos.
La razón por la que los humanos nos hemos convertido en la especie dominante de la Tierra no es porque corramos rápido ni porque tengamos dientes afilados, sino porque nuestras manos pueden realizar operaciones extremadamente delicadas. Podemos pinchar agujas, enhebrar hilos, fabricar herramientas y escribir. Detrás de cada una de estas delicadas acciones, cientos de millones de neuronas necesitan activarse descontroladamente en la corteza cerebral para soportarlas. Esto nos lleva a una conclusión extremadamente aterradora. Cuando las manos dejan de desarrollar motricidad fina, la corteza cerebral no descansa, sino que se atrofia. Piensa en lo que estamos haciendo ahora, especialmente en la mediana edad y la vejez, o incluso en los jóvenes de hoy. ¿Qué están haciendo nuestras manos? Deslizamos el dedo, lo que podría ser el mayor engaño en la historia evolutiva humana. Creemos que manejamos nuestros teléfonos con las manos, pero en realidad, el acto de deslizar es extremadamente rudimentario a nivel neurológico. No requiere un control preciso de la fuerza ni cálculos espaciales complejos, es simplemente un proceso mecánico, repetitivo y sin fricción. Este tacto suave y cristalino está destruyendo tu cerebro porque necesita resistencia y estimulación para activarse. Cuando tocas un trozo áspero de corteza, aprietas una nuez redonda o incluso enhebras una aguja, la sutil retroalimentación de fuerza envía un flujo masivo de información a tu cerebro en milisegundos: dureza, humedad, fricción, posición espacial. Es un gran espectáculo neurológico. Pero ahora que ese espectáculo ha terminado, nuestras manos se están volviendo cada vez más perezosas y torpes. Ya no escribimos, sino que optamos por la voz. Pedimos comida a domicilio en lugar de cortar verduras y carne nosotros mismos. Incluso tenemos menos oportunidades de atarnos los cordones de los zapatos porque los zapatos sin cordones se han convertido en la norma. Como resultado, una vasta área del cerebro responsable de los movimientos de las manos comienza a invadirse. Las neuronas, privadas de suficiente estimulación, comienzan a colapsar y las sinapsis se marchitan. Por eso, los primeros síntomas en muchas personas mayores no están relacionados con enfermedades, sino con temblores, dificultad para sostener los palillos o abotonarse la ropa. Esto no es un fenómeno natural del envejecimiento, es la corteza cerebral que despide personal. Esto también explica por qué algunos comportamientos aparentemente supersticiosos tienen una sorprendente validez científica. Observen a esos ancianos jugando con nueces, girando constantemente 2 nueces en sus manos. Los forasteros podrían pensar que son solo personas mayores que pasan el tiempo, pero para los neurólogos, es como darle al cerebro un entrenamiento coordinado de alta intensidad. Las arrugas de las nueces, la sensación táctil de las yemas de los dedos y el movimiento giratorio de las manos activan el equilibrio del cerebelo y la coordinación de la corteza motora. Esto no es solo jugar con nueces, es mantener el hardware del cerebro. Retrocediendo un poco más, observen esas estatuas de Buda, observen a esos antiguos practicantes. Creen que se sientan con las piernas cruzadas, formando con las manos gestos extraños, o mudras. ¿Solo por superstición? Si consideramos el cuerpo humano como una sofisticada computadora biológica, los meridianos son los cables de la placa de circuito, y los dedos son los puertos de estos cables. O interruptores. En la medicina tradicional china, esto se llama: los 10 dedos están conectados al corazón. No se trata de retórica literaria, es una estructura fisiológica. El pulgar corresponde al meridiano del pulmón, el índice al meridiano del intestino grueso, el corazón al meridiano del pericardio,
el anular al meridiano de la triple energía, y el meñique al meridiano del corazón y al meridiano del intestino delgado. El origen o punto final de estos 6 meridianos está en las yemas de los dedos. Al juntar suavemente el pulgar y el índice para hacer el gesto de OK, en ese instante no solo se realiza un movimiento, se conectan 2 meridianos del cuerpo. Los circuitos energéticos del meridiano del pulmón y del meridiano del intestino grueso están conectados, como un cortocircuito en una placa de circuito. La corriente forma instantáneamente un circuito cerrado. Aunque los antiguos no entendían anatomía ni habían visto el mapa cerebral de Penfield, captaron con precisión los cambios físicos y mentales que provoca este cierre de circuito mediante la introspección. Por ejemplo, cuando uno está extremadamente tenso, temeroso o enojado. ¿Qué hace instintivamente? Aprieta el puño y aprieta firmemente el pulgar contra la palma. En el taoísmo, esto se llama agarrar firmemente, un gesto propio de un bebé recién nacido. ¿Por qué los bebés agarran firmemente? Porque puede encerrar el alma y brindar una sensación de seguridad. Esto se logra mediante un gesto específico con la mano. Esta postura desactiva forzosamente el modo de consumo de energía inducido por el estrés, calmando la amígdala, el centro emocional del cerebro. Esto no es misticismo. Es el modo de depuración innato del cuerpo, una función que lamentablemente olvidamos. Nos reímos de las ancianas que sostienen un rosario, sin darnos cuenta de que cada movimiento de sus dedos envía una pequeña oleada de concentración a sus cerebros. No entendemos los Jnana Mudras, gestos con las manos, en las clases de yoga, pensando que son solo para presumir, sin saber que el gesto dirige físicamente el flujo sanguíneo a la corteza prefrontal, el área de alto nivel responsable de la racionalidad y la toma de decisiones. Amigos, dejen de dejarse engañar por esos términos neurocientíficos tan complejos, como la neuroplasticidad y la remodelación sináptica. El punto de entrada más sencillo está justo delante de sus narices. Si quieren que su cerebro funcione bien, si quieren mantenerse alertas en la vejez, si quieren desconectarse rápidamente cuando están ansiosos y no pueden dormir, dejen de tomar medicamentos para estimular el cerebro y pídanle a sus manos una respuesta. ¿No suena increíblemente simple? Solemos pensar que resolver problemas complejos, como la degeneración cerebral o las crisis emocionales, requiere soluciones complejas, como medicamentos caros y terapia psicológica compleja. Pero la vida suele ser sorprendentemente sencilla. Ahora, me gustaría que hicieras un experimento. Ahora mismo, ya sea en el metro o en el sofá, levanta las manos como si fueras a escribir, pero con las yemas de los 10 dedos tocándose ligeramente. Ten en cuenta que es muy leve, no presiones con fuerza ni las separes. Necesitas encontrar ese punto crítico extremadamente sutil, como el instante en que 2 imanes se acercan, aparentemente atrayéndose, pero no del todo. Cierra los ojos y concentra toda tu atención en ese milímetro de piel donde se tocan las yemas de tus dedos. ¿Qué puedes sentir? Si te acercas lo suficiente, sentirás una ligera pulsación en las yemas de los dedos, o incluso una sensación de hormigueo y calor. Incluso podrías sentir que tus manos no están vacías, sino que sostienen una esfera invisible. En este momento, tu cerebro está experimentando una transformación drástica. Para mantener este delicado contacto y sentir esa leve sensación eléctrica, tu corteza cerebral debe bloquear todo el ruido ambiental y concentrar todos sus recursos computacionales en las yemas de tus dedos. Esto es enfoque, esto es concentración. En ese instante,
Los pensamientos errantes del cerebro se interrumpen. Ya no piensas en la hipoteca de mañana ni en la cara de mal humor del jefe de ayer. Tu mundo se reduce a esos 10 toques con la punta de los dedos. Tu cerebro obtiene un descanso vital y formateado en ese instante. Este descanso es 10.000 veces más efectivo que ver 2 horas de vídeos cortos, ya que ver vídeos agota la dopamina, lo que te hace sentir más cansado cuanto más descansas. Sin embargo, esta concentración en la punta de los dedos recarga el sistema nervioso y repara las vainas de mielina desgastadas por la ansiedad. Por eso digo que las huellas de manos no son rituales religiosos, sino ergonomía. Llevemos esta lógica un paso más allá. ¿Por qué la gente moderna suele sentirse vacía? No se trata solo de un vacío espiritual, sino también de una privación fisiológica de los sentidos. Vivimos en habitaciones con temperatura controlada, caminamos por carreteras de asfalto liso. Usamos zapatos bien acolchados y tocamos pantallas de cristal liso. Nuestros sentidos están demasiado protegidos, hasta el punto de atrofiarse. Y en esta ruina sin problemas. El cerebro es el primero en colapsar, pues depende de la información sensorial para mantener su vitalidad. Sin texturas ásperas y con una micromanipulación fina. El cerebro es como un prisionero encerrado en una habitación blanca, que eventualmente enloquece por la privación sensorial. Esta es la ansiedad de la modernidad. Razón por la cual estamos deprimidos o irritables. Mi consejo podría parecerte un viaje a la edad de piedra, pero créeme, se trata de autoconservación, de redescubrir el sentido del tacto. Dedica 5 minutos al día a ejercitar los dedos. Pero no quiero que lo consideres una especie de gimnasia para todo el cuerpo. Eso no funcionará. Si haces ejercicios con los dedos mientras miras la televisión, pensando en qué cenar, tu corteza cerebral no se activa en absoluto. La clave es la conciencia. Al presionar el pulgar contra la base del dedo anular en posición de puño cerrado, necesitas sentir conscientemente cómo la fuerza baja por el brazo hasta el pecho. Al juntar los pulgares en posición de mudra, necesitas observar el pulso en ese punto de contacto. Incluso podrías comprar 2 nueces. O incluso 2 pelotas de golf. No las hagas girar mecánicamente. Siente cada bulto y surco en su superficie, siente la vibración al chocar. Incluso al lavar los platos, siente la temperatura del agua fluyendo entre tus dedos. Al lavarte la cara, siente la textura de las fibras ásperas de la toalla rozando tu piel. Esto alimenta tu cerebro, alimenta esa enorme y sedienta capa de la corteza de tu mano. En esta era llena de inteligencia artificial y realidad virtual, lo más rebelde y punk que deberíamos hacer quizá no sea implantar una interfaz cerebro-computadora, sino reaprender a usar las manos. Piénsalo, cuando la IA pueda ayudarnos a escribir, dibujar e incluso a programar, ¿qué nos quedará a los humanos? Lo que nos quedará es la experiencia física, el ardor de las yemas de los dedos al deslizarse sobre una cuerda, la humedad de amasar arcilla, la concentración sin aliento al enhebrar una aguja. Estas sensaciones inmediatas que nos brindan las manos no pueden ser simuladas por ningún algoritmo. Esta es también la última línea de defensa para evitar que nuestros cerebros se descontrolen por completo en este torrente digital. Quizás algún día, cuando seamos demasiado viejos para ir a ninguna parte, descubras que tu mundo no se ha derrumbado. Mientras tus 2 manos sigan moviéndose, mientras tus pulgares puedan tocarse suavemente, podrás conectarte instantáneamente con ese universo interior. Puedes encender una lámpara inextinguible en lo profundo de tu cerebro. ¿No es mucho mejor que tomar un tónico cerebral?
Es como tener una supercomputadora de última generación en casa, pero que has estado usando como soporte para la pata de una mesa. Ahora es el momento de agacharte y conectarla. No subestimes ese toque fugaz de tus dedos. En ese instante, podrías haber reabierto una vía neuronal en tu cerebro que había estado inactiva durante 10 años. Una vez abierta, vuelves a la vida. En cuanto a si yoga de dedos, puede hacerte vivir hasta una edad avanzada o alcanzar la iluminación, no puedo garantizarlo. Pero estoy seguro de que esta noche, antes de irte a dormir, cuando dejes el teléfono e intentes tocar suavemente tus pulgares en la oscuridad, sintiendo ese pulso débil pero real, experimentarás una sensación de certeza y tranquilidad perdida hace mucho tiempo. En este mundo caótico, esta tranquilidad en sí misma es el mayor milagro. Piénsalo tú mismo.